Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí está en la audiencia preliminar. Vamos a conversar en el día de hoy con el doctor Elías Kelves Grullón. Y con él vamos a analizar algunas terminologías que él mismo nos va a explicar, porque vamos a hablar de hemospermia en el día de hoy. Hemospermia, sí, ¿verdad? Yo creo que primero hay que analizar eso con un café con un Santo café, Domingo. sí, con un café. Hemospermia. Tú sabes, Dionisio y dándole la Julio, bienvenida a Carla. que la primaria de ayer se llevaron Gracias, un grupo, Carla. pero trajo a Carla, porque Trajo Carla, a Carla está Carla desaparecida está también. desaparecida. Gracias, Carla, gracias. Gracias. ¿Dónde era que estaba Carla? Doctor, Café explíquenos Santo esto de Domingo. hemospermia. Sí. Una terminología, Buenas, ¿verdad? sí, Buenas tardes, estamos pues muy contentos de estar aquí con ustedes en el Tribunal de la Tarde. Vamos a hablar lo que es hemospermia o hematospermia. ¿Qué es eso? Eso preocupa mucho a los masculinos. ¿Por qué? Porque no es más que sangre en el semen. O sea, estamos hablando que cuando un masculino ve sangre en su semen, se asusta demasiado. Cualquiera. Así es, Cualquiera. se asusta. Entonces, definitivamente, los masculinos inmediatamente encontramos que se observa sangre en el semen, inmediatamente pues acuden a la consulta de un urólogo muy asustado. Pero definitivamente, generalmente, la sangre en el semen es algo benigno, bueno. O sea, no es algo que hay que preocuparse mucho. Pero, por ejemplo, tenemos que hay factores que hacen ¿A qué se que debe suceda esto? ¿A qué se debe? Exactamente. ¿Como cuál, por ejemplo? Número uno es la biopsia de próstata. La biopsia de próstata, los pacientes que se sospecha cáncer de próstata, se les realiza una biopsia de próstata y al mes después de haberle realizado la biopsia de próstata, encontramos que ese paciente tiene sangre en el semen. Pero también puede ser por una prostatitis, una enfermedad bacteriana, que nosotros podemos encontrar que este paciente también puede tener sangre en el semen. Puede ser una orquitis. ¿Qué es una orquitis? Es una inflamación del testículo. Y cuando sucede la inflamación del testículo también puede dar eso. Por ejemplo, puede ser una epididimitis. ¿Qué es el epidídimo? El epidídimo es el conducto que comunica el testículo con la próstata. Y cuando hay algún problema, llámese, puede ser incluso hasta un tumor, que también puede dar en estos pacientes, pero es muy raro. Doctor, usted decía que el hecho de ver sangre en el semen regularmente no es algo tan delicado, pero quisiéramos saber la sintomatología, si genera algún dolor, si tiene un hedor o algo. Además del susto que uno se lleva de verlo, o sea, si tiene alguna consecuencia grave. O también, Elvis, como él ha dicho, que en pacientes que se han hecho cualquier procedimiento prostático, sí también puede suceder sin que el paciente haya tenido ningún acontecimiento prostático, ningún evento. Bueno, por ejemplo, generalmente le dije que es benigno, que es bueno. Pero cuando hay pacientes que tienen sangre en el semen, nosotros pues inmediatamente pensamos que puede ser algo malo, pero generalmente eso no da síntomas, solamente es la sangre en el semen y es la parte que preocupa. Pero hay pacientes, en medicina 2 más 2 no son 4 y es importante que lo sepan. ¿Qué significa eso? Significa que en un paciente generalmente no da síntomas, pero hay otro que sí da síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener una sepsis urinaria que también puede darle... ¿Qué es eso, doctor? Una sepsis no es más que una infección ocasionada por una bacteria que se le ha ido a la sangre. Entonces, esa sepsis pues, le puede provocar al paciente hemospermia. Pero no es lo común. Generalmente los pacientes no tienen otros síntomas aparte de ese. Claro, se ha asociado con diferentes trastornos. Por ejemplo, cáncer de próstata es lo menos, pero sí se ha asociado con cáncer de próstata. Y por eso es importante, al momento en que el paciente
observa que tiene sangre en el semen, entonces hay que hacerle un chequeo urológico completo. Generalmente, ¿En qué consiste generalmente, este chequeo, incluso esa evaluación sanguínea, todo? Sí, claro. Evaluación sanguínea, análisis sanguíneo, pues una sonografía prostática o llámese transrectal, todo va a depender de cómo esté el paciente. Encontramos también que hay que hacerle una exploración digital rectal. ¿Qué es una exploración digital rectal? No es más que introducir por donde el paciente evacua un dedo y palpar la próstata para ver que no haya nodulación o algo anormal en la próstata. ¿Esta patología está asociada con la edad del paciente o puede presentarse en pacientes jóvenes? Generalmente se observa en pacientes entre 30 y 50 años en promedio, pero podemos encontrarlo también en pacientes, desde luego, que se ha hecho una biopsia de próstata. Doctor, ¿y qué nivel de complicación tiene, por ejemplo, el hecho de que un masculino que tenga este problema no se haya dado cuenta y tenga relaciones con su pareja? O sea, si vierte el semen ensangrentado, ¿puede infectar la pareja o tiene alguna consecuencia o no? Y si pierde la fertilidad, o sea, no puede embarazar con esta condición. Generalmente no, porque en la próstata lo que hace justamente es que produce el líquido en el cual van a viajar los espermatozoides. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay sangre en el semen, no se le transmite a la pareja ningún tipo de infección. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengan pendiente. Y no tiene ningún efecto, vamos a llamar, secundario o efecto realmente que pueda ocasionarle al paciente algún tipo de situación. Efecto Si contagioso. el paciente no tiene nada que ver con eso. Entonces es importante, claro, si el paciente tiene una sepsis, pues ya es otra cosa. ¿Y cómo una puede bacteria. tratarse este tipo de condición? Sí. Siempre debemos de dirigirnos pues a la causa. Por eso es importante identificar cuál es la causa. Por ejemplo, hay pacientes que llegan un mes después de haberse realizado una biopsia de próstata y pues nosotros lo investigamos, le preguntamos, ¿usted se ha hecho alguna biopsia de próstata alguna vez? El paciente dice, sí, a mí me hicieron una biopsia de próstata hace un mes. Ah, pues ya entonces esa es la causa. Pero si, por ejemplo, hay otra causa, entonces hay que hacerle al paciente más estudios, como cuál, por ejemplo, un cultivo de semen, que es justamente, el paciente tiene que masturbarse para hacerse ese estudio, y desde luego un cultivo de orina y chequear los genitales completos, llámese chequear el pene, los testículos y la próstata. Doctor, aunque no es propiamente en esa misma tesitura, mi pregunta, pero obviamente usted es urólogo, Ajá. ¿es que la ciencia no ha avanzado lo suficiente para determinar cualquier anomalía en la próstata si no sea a través del tacto? Mira, la exploración digital rectal tiene la ventaja de que tú palpas algo y tú sabes si es duro o si no es duro. Si es normal o no si es normal o si es anormal. O sea, el dedo es muy difícil de suplantar, ¿de acuerdo? Pero existen otros estudios que se pueden superar incluso al dedo. Por ejemplo, está la resonancia magnética prostática, que es justamente algo muy innovador que, por ejemplo, en el último Congreso de Urología, que fue el mes pasado, pues hablaron mucho con respecto a la resonancia magnética. Pero ¿qué pasa? La resonancia magnética, en nuestro medio, no todo el mundo tiene acceso a eso, porque eso cuesta alrededor de 20,000 pesos. Entonces, para tú, el seguro no te la cubre. Entonces, estamos, es un poco difícil. Claro. Y tú hacerte una resonancia magnética cada 6 meses, entonces las cosas pues, lo más práctico es el famoso dedo. Entonces, el dedo es por el momento. Hay muchos hombres que mejor se mueren antes de hacer 13 dedos por ahí. Pero ¿sabes qué? Peor es que el paciente salga con algo que no se pueda curar por estar privando en machito. Definitivamente en nuestros días, pues,
los pacientes están acudiendo más a consulta. Ay, Dios santo. Gracias a Dios. qué bueno. ¿De acuerdo? Porque Tengo hay que amigos, cuidar la doctor. vida, preservar la vida como dé lugar. tengo mucho- hay un muchos O sea, que amigo- los hombres hay están mucho tabú acudiendo con más a la eso, ¿verdad? consulta. Sí. Oye, Están oye, acudiendo más muchos los eso tabú. es un pacientes. dato importante. Eso es Sí, importante. sí. Eso es lo que te saca ahí, hombre, Que y mire- te dije, papá, y me gusta, doctor. Doctor, mire, ¿qué diferencia es cuando el sangrado es en la orina y no en el semen? Es la misma condición. Ese dato es importante. Hay muchos pacientes que tienden a confundir lo que es la hematuria. O sea, hematuria significa orina con sangre. Y hemospermia es semen con sangre. Ok. Entonces, eso es diferente totalmente porque cuando tú eyaculas es quizás 2 o 3 veces a la semana. Pero cuando tú tienes una hematuria es cada vez que tú orinas. Es una dieta muy intensa. Exacto. doctor. Entonces, No, 2 o 3 definitivamente veces a la semana. es importante eso, que entiendan que la hematuria es algo que eso es diferente porque generalmente se asocia a cáncer de vejiga. Ay, sí. Entonces, ya ahí tendríamos sí que hacer hay que estar- hay que hacer un programa para hablar de esa, ¿no? Cuando ustedes digan, Sí. definitivamente yo soy No, urologo, y hay que- laparoscopista, y hay que endoscopista, así tocar- El que examen de próstata. Y hay que todo. tocar, no, sí, y claro. hay que tocar todos los temas relacionados a la especialidad del doctor. Porque Definitivamente. está también los pacientes que de una u otra forma incrementan su orina, o sea que acuden más a orinar Exacto. por las noches. Eso, por ejemplo, mira, otra cosa importante. Los pacientes, cuando orinan más de 2 veces en la noche, ya eso es una situación. ¿Por qué? Porque los pacientes, la noche no se hizo por orinar, se hizo para descansar. Cuando un paciente del orina agua más de que 2 tome. veces por noche, significa que hay una situación. Pero independientemente del agua que tome. Independientemente del agua que tome, porque tú cada vez que te levantas, no tomas agua. Doctor, no me digas así, porque yo Entonces, me levanto como 3 veces. Yo me levanto como 3 veces en la noche. No tomo puede, mucha ser, agua. no puede ser hasta por frío, doctor, o algo. Uno... Bueno, No, ya, ¿qué te digo? ya el doctor te dijo, tiene que ir a chequear. La noche no se hizo por orinar, se hizo para descansar. Y en este caso, el paciente con esta condición, es decir, sangrado Sí. en el semen, ¿tiene algún tipo de limitación en cuanto a alimentos que debe evitar consumir? Por ejemplo, en el caso también de bebidas, alcohol, o no importa. Mira, no hay estudio demostrado. Yo no te puedo decir, porque la medicina cambia constantemente y a diario. O sea, eso es, hay que estar encima de eso. Claro. Pero el asunto es que hasta ahora no hay estudio demostrado, por lo menos yo no lo he leído, que no hay estudio demostrado que se relacione con algún tipo de ingesta de alimentos. ¿De acuerdo? Pero sí es importante que el paciente esté consciente y que realmente acuda a la consulta con un urólogo, que es lo más correcto para el paciente. Bueno, sería importante sí, sí. entonces que el doctor nos diga los contactos para las personas que quieran comunicarse con él y el centro ¿dónde está? ¿Dónde está? Estamos en Centro Médico Corominas Pepín, detrás del Hospital Central de la Fuerza Armada en Naco. Sí. Estamos ahí todos los días a partir de las 9 hasta la 1 de la tarde y después de las 6 hasta las 8 estamos de lunes a jueves ahí también. Bueno, agradecer Doctor, al muchas doctor gracias. Que Julio. mire, que yo sé que no es el tema hoy, vamos a traer al doctor ya para hablar de ese tema, pero yo todavía no comprendo, doctor, por qué yo tuve que someterme a un examen de próstata yo teniendo 33 años. Ahora se supone que es de 40. Sí, es que eso va a depender mucho de la sintomatología que tenga el paciente. Entonces, y también va a depender de que si usted tiene un familiar que tiene cáncer de próstata, llámese el papá, un tío o un abuelo, entonces eso se recomienda que empieces el chequeo antes. Pero yo no sé cuál es la situación tuya, si hay un proceso inflamatorio a nivel prostático y tú sientes molestia y no se llega al problema, entonces hay que hacer un Yo, chequeo mire, prostático. arrugó la cara. Doctor, yo, no, yo, yo- como que lo noté preocupado. Mire, yo sé que este segmento es de medicina, no de Sí, sí, política, sí. pero ustedes saben que con este asunto de ayer, doctor, hay mucho chisme en el medio. Entonces tengo que dar esta noticia antes de irnos a la pausa. Ustedes saben que Miguel Vargas tiene una rueda de prensa a las 4 hoy. ¿Y para qué? Si Miguel ¿Usted sabe no lo que participó dijo en la- Miguel sí, Vargas? no entiendo. ¿Cuál es? Metiendo la cuchara porque que no se quieren quedar no quieren afuera, quedar buscando lío. Entonces, oye lo que dice. Y mi curso es un proceso que no Felicita a Gonzalo Castillo por su triunfo frente a Leonel y dice que el PRM no mostró ninguna fuerza. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Por eso es que le dice su cosa. Oye, qué barbaridad. Vamos a la pausa.